sido por la palabra y nuestra fe, Señor, esté, Señor, totalmente, Señor, afectada a tu palabra y crezca, Señor, grandemente. Amén. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que esta tarde se van a conectar y que están conectados, Señor, para que tú, Señor, pongas en sus corazones, Señor, el deseo y también la expectativa en la cual, Señor, tenemos cada uno de poder recibir cada día, Señor, de ti una enseñanza maravillosa de la palabra. Bendice, Señor, este tiempo a cada uno de nosotros. Permite también, Señor, la gracia a nuestro profesor Francisco para que sea, Señor, inspirado por la palabra en el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendice la gloria, papá. Amén. Amén. Aleluya. Vamos entonces a entrar en esta, a ver, aquí está entrando todavía los hermanos. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo, ya que es el tema de los ángeles. Hemos hablado ya acerca de los ángeles, especialmente cuando hablamos de ley y evangelio, cuando hablamos de la mediación de la ley y la mediación del evangelio. Ahí tuvimos que hablar de los ángeles porque los ángeles son los que llevan la mediación del evangelio en el Antiguo Testamento, los que llevan la mediación de la ley, perdón. Los mediadores celestiales de la ley son los ángeles. Ya nos detuvimos un momento para considerar a este ángel del Señor. Vimos tres posturas que había acerca de la identidad de este ángel del Señor. Finalmente, ¿verdad? En la conclusión quedamos en que lo más, digamos, factible es que el ángel del Señor sea ángel con una comisión especial. Vimos que Éxodo 23, 21 habla de que el nombre de Dios se encuentra en el ángel, y el ángel ministra la ley al pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Entonces, los ángeles son presentados en el Antiguo Testamento como estos mediadores celestiales, como los representantes de Dios y como los que llevan la obra de Dios adelante, guiando al pueblo de Israel, ministrándoles la ley. Y son, digamos, dentro de los tres seres espirituales, es muy digno de considerar ya los ángeles. Un teólogo dijo por ahí alguna vez que los ángeles son como el eslabón perdido de la teología, en el sentido de que la teología rara vez se ocupa acerca de cuando vemos una teología sistemática, generalmente muy poco el espacio que se le da al desarrollo de quiénes son los ángeles en la Biblia. Ya digamos, hay muy poco, se entiende porque la teología protestante quiere desmarcarse un poco de la teología católica, que en la era medieval le dio mucho énfasis al tema angelical. Ya prácticamente había cierta clase de adoración o inclinación por adorar ángeles. Se veía eso como parte de espiritualidad. Los ángeles eran pintados, representados artísticamente, digamos, con monumentos y todo eso. Entonces, todo el movimiento del Renacimiento y las teologías más seculares que empezaron a salir, ya influenciadas por el movimiento racionalista, descartaron un poco de la teología todo lo sobrenatural. Ya incluso ahora, mucho de esta, digamos, de esta corriente descarta todo lo sobrenatural, inclusive los milagros, la expulsión de demonios, la ve, digamos, desde un punto de vista, digamos, reinterpreta las escrituras donde aparecen expulsiones de demonios o otros asuntos milagrosos, para darle una explicación más terrenal. Ya lo mismo con los ángeles, no se habla mucho acerca de los ángeles, porque parece un tema muy fuera del alcance, ya muy desaterrizado, muy etéreo. Sin embargo, como seres que tienen una real, digamos, participación
en la iglesia, digamos, en el pueblo de Dios, con los santos de Dios que tienen los ángeles un movimiento y una función. Aquí está el PPT. Ahí buenas tardes a los que se integraron después, mi hermano Mauricio, bendiciones, hermana Fernanda, Margarita, bendiga. Aquí estamos entonces. Ángeles, ¿quiénes son? En primer lugar, ya vamos a intentar responder esta pregunta. Viendo algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, Salmo 103, 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles son presentados en la Escritura como servidores. Ya, el ángel es un servidor por excelencia, siempre es un espíritu ministrador, le dice el autor de Hebreos, ya que está puesto ahí también Hebreos 1:14. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ya, esta palabra adoración también tiene que ver con servicio. ¿Ya? Y Hebreos 1:4 les llama ya directamente espíritus ministradores. Entonces son los ángeles, corresponden a criaturas, ya a seres creados por Dios, seres espirituales, ya son espíritus ministradores que de alguna manera tienen cualidades que los seres humanos no poseen. Ya vemos a los ángeles, por ejemplo, elevándose por los aires, vemos a los ángeles viajando de una ciudad a otra con mucha rapidez. Se ven muchas visiones de ángeles en el Antiguo Testamento. Vemos a un ángel, por ejemplo, que le explica, que trae la visión a Daniel y que le explica la visión a Daniel, que ahí Daniel le dice, ¿verdad? Vi al ángel volando con presteza hacia mí. Entonces, generalmente son criaturas, son seres ministradores que van ayudando al desarrollo de la obra de Dios, y que la Biblia los muestra, ¿verdad? Nombra solo algunos, ya vamos a ver a quiénes se le pone nombre en la Escritura, y los trata como seres reales, es decir, como seres que tienen verdadera influencia en el mundo natural, en el mundo real, ya sea trayendo un mensaje, ya sea ejecutando algún trabajo, de una u otra manera, pero tienen una incidencia, ¿verdad?, real en el mundo natural. Y así es como los tenemos que ver, ya los tenemos que ver como seres espirituales reales y como entidades, ¿verdad?, no etéreas, ¿verdad?, ni de cuento de hadas. Entonces vamos a ver aquí que la Escritura, la Biblia, llama por nombre solamente a 3 ángeles. Ya, la Escritura utiliza varias expresiones para referirse a los ángeles. Está la expresión, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, la expresión querubín, ya la expresión serafín, la expresión, ¿verdad?, que son expresiones para hablar de cierto tipo de ángeles. Entre las visiones de los ángeles hay una multitud de formas de, digamos, de cómo son vistos. La palabra serafín viene del hebreo seraf, significa rayo, ¿verdad? O resplandor de luz. Entonces, aquel que tuvo la experiencia de visualizar, ya sea en visión, digamos, o verlo con los ojos de la cara, digamos, de ver ángeles de esta naturaleza, entonces se le llama serafines, porque los ve parecidos a rayos, ya a relámpagos. Hay otro que le llama querubín, ya en el sentido de seres protectores, pero son todos, digamos, como alias o sobrenombres que los ángeles van teniendo, y hay quienes hacen toda una clasificación de los ángeles con respecto a los querubines, serafines, etc. Sin embargo, esto es como ya
pasar de la revelación de la Escritura, ya sobrepasar un poco lo que la Biblia dice. No vamos a hacer una clasificación así detallada de categorías de ángeles, porque la Biblia no nos entrega ninguna información parecida a esa. Ya solamente se muestran que existen, fueron vistos de diversas maneras. Abraham los ve como personas reales, ya como varones, ¿verdad? Que van a su casa, que comen con él, que hablan con él. Ezequiel tiene una visión totalmente distinta de estos seres, que los ve como unos entes voladores envueltos en ruedas, ¿verdad? En unas especies de ruedas sobre ruedas, que las ruedas tenían ojos, y que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, ¿verdad? Los ve en toda en una figura apocalíptica, ¿verdad? Entendemos que escribe, ¿verdad? La narración de Ezequiel es un apocalipsis, que quiere decir que se muestra simbólicamente la realidad. Lo mismo pasa en Apocalipsis cuando tenemos 4 seres vivientes alrededor del trono, ¿verdad? Con diferentes rostros uno de otro. Entonces hay una multitud de formas con que los ángeles se nos presentan, ¿verdad? Pero lo que queda claro es que son seres reales. Ya eso es lo que vamos a sacar en limpio, y que se nombran a 3 arcángeles específicamente. Ya, arcángel denota a un tipo de ángel superior, a uno que tiene dominio sobre otros. Ya digamos, la palabra ar, que se pone antes de otras, ¿verdad? Quiere decir más alto, ¿verdad? Más grande, como arzobispo, ¿verdad? O otra palabra como esa. El arcángel es aquel que tiene a su cargo otros ángeles. Y la Biblia nos habla por lo menos de 3 nombres. Ya nos muestra a Miguel, nos muestra a Gabriel y nos muestra a Luciel. Luciel es digamos, la traducción griega de lucero. Ya, o sea, se traduce en la Reina Valera como lucero, que es digamos, está sacado del libro de Isaías. Ya vamos a ver de dónde sale ese nombre, que parece ser un nombre propio. Ya, o sea, cuando se habla de lucero, hijo, ese lucero al parecer denota un nombre propio que se le da a ese ángel, y por eso se dice que ese ángel es llamado Luciel, y pasó a llamarse, cuando se pasó al latín, digamos, pasó a llamarse Lucifer, y de ahí viene la expresión Lucifer, que significa el que porta la luz, ¿ya? O el que lleva la luz. Por la expresión que aparece ahí en Isaías, ¿verdad? Que dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, dice, tú que debilitabas a las naciones. Entonces aparece la palabra, digamos, el nombre Luciel, el nombre Miguel y el nombre Gabriel. Miguel y Gabriel yo sé que son más familiares, ¿verdad? Para ustedes son los únicos nombres de ángeles que aparecen en la Biblia. Hay textos, ¿verdad? Extra bíblicos donde aparecen otros nombres como Rafael y otros, ¿verdad? Pero no están, digamos, en libros incluidos en el canon. Entonces, Miguel y Gabriel son, digamos, los más conocidos. Gabriel es muy conocido, anunciando, y ¿verdad? Sí, él también aparece peleando contra aparece peleando contra el dragón en Apocalipsis capítulo 12. Entonces Gabriel y Miguel son ángeles de conocida. Tenemos textos que nos hablan de ellos, de su ministerio. Vamos a verlo aquí. Gabriel, ¿verdad? Gabriel lleva y trae mensajes desde y hacia Dios. Les puse un texto como para
para ejemplificar, ¿verdad?, la generalidad. Por ejemplo, Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, ¿ya? Entonces, Gabriel siempre lo vemos dando anuncios, siempre lo vemos anunciando, ¿ya? Es el que lleva la profecía a Daniel, el que le explica la profecía a Daniel, es el que anuncia a Juan el Bautista, el que anuncia a Jesús, siempre lo vemos en un ministerio de comunicar lo que va a suceder. Ya este Gabriel, que podríamos decir tiene el ministerio de proclamar o de anunciar lo que Dios va a hacer, del mensajero. Miguel, al contrario, lo vemos siempre peleando. Ya Miguel es el que pelea. Miguel es el que incluso una de las mayores, digamos ahí, fuentes para ir y estudiar la angelología en el Antiguo Testamento es precisamente el libro de Daniel. ¿Se recuerdan cuando él se dispone a orar? Daniel lee en el libro del profeta Jeremías que hay 70 años, ¿verdad?, de deportación profetizados para el pueblo de Israel. Y él mira, estudia, cuenta los años y ya se dio cuenta que ya pasaron esa cantidad de años. Entonces él ora al Señor para que se cumpla la promesa del retorno. Y pasa 21 días Daniel orando, humillado, con ceniza, digamos, se echa ceniza en la cabeza y todo, hasta que llega Gabriel. Y Gabriel le cuenta una historia bien interesante, ¿verdad? Él le dice, desde el día en que dispusiste tu corazón a orar, yo fui enviado, pero me detuvo el príncipe, ¿verdad? El príncipe de Persia, le dice, me contuvo. Y fue tanta digamos, la lucha que tuvieron que tuvo que venir Miguel, dice, el príncipe de tu pueblo y abrirme paso. Es decir, que estos ángeles se apoyan unos con otros en los ministerios. Miguel fue a pelear cuando Gabriel no podía pasar con su mensaje. Entonces, vemos ahí toda una situación de lo que podríamos llamar peleas en lugares celestiales, luchas y todo, ¿verdad? Cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver, pero que están descritas en la Biblia como situaciones reales. Ya no vamos a alegorizar ese tipo de historias porque no se ve que haya necesidad de alegorizarlas. O sea, no se ve que la escritura nos quiera dar o que esté contando una historia para decirnos algo, sino que está dentro de los relatos históricos. Es lo que ocurre en realidad. Se muestra de esa manera, ¿verdad? Como que en verdad vino, ¿verdad? Gabriel en verdad tuvo oposición y en verdad Miguel vino a ayudarlo. Y Lucifer se cree, ¿verdad? Por ese texto de Ezequiel 28, que algo tenía que ver con adoración o con música, ya que se nombran instrumentos musicales cuando se hace referencia a su creación. Dice Ezequiel 28:13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas, ¿verdad? Se nombran instrumentos musicales. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso ha existido siempre este pensamiento de que el ministerio de Lucifer, el ministerio de Luciel, tenía que ver con instrumentos musicales, ya porque se dice que estos instrumentos estuvieron preparados, dispuestos para ti en el día de tu creación. Sin embargo, Luciel es el que lleva una revuelta en el cielo, ya esa acción la vamos a ver con más detalle cuando veamos el tema de los ángeles caídos próxima semana. Ya nos vamos a centrar más en eso y en el juicio que viene después de esa acción de Lucifer. Ahora solo es importante que tengamos la generalidad, ¿verdad? Gabriel, Miguel y Luciel son los tres arcángeles que nos muestran la Escritura. ¿Ya? Creemos que esos son los tres arcángeles, cada uno tiene a su cargo otros ángeles
¿Cómo podemos afirmar eso? Porque en Apocalipsis 12 dice, luchaba el dragón y sus ángeles, y luchaba Miguel y sus ángeles. Es decir, hay ángeles asignados a Miguel, hay ángeles asignados a Lucifer, que lo llaman en el libro. ¿Alguien levantó la mano por ahí, Fernando, parece? No sé si quiere preguntar algo. Sí, el ángel de Jehová no está dentro de estas categorías, ¿cierto? Ya, el ángel de Jehová tiene un tratamiento especial, por lo que ya hemos Porque conversado está, anteriormente. claro, no es más superior que o sea, fue para las personas de Israel más superior, se podría decir en este caso. Claro, lo que vemos es que estos tres ángeles estaban de alguna manera gobernados por otro ángel que se le llama ángel del Señor, que se le da el nombre de Dios, ¿ya? O sea, cuando revisamos el tema del ángel de Jehová, ¿verdad? Recuerden ustedes que se le llama, en muchas ocasiones, se le llama Jehová directamente, ¿ya? Y no, por eso algunos lo deifican, en el sentido de que dicen que este ser es Cristo antes de la encarnación, o es Dios mismo que toma forma de ángel. Sin embargo, ya dimos los argumentos de por qué creemos o pensamos que es un ángel, ¿verdad? Un ángel cualquiera a quien se le dotó de una autoridad superior para gobernar completamente y representar a Dios delante de sus ángeles. Entonces a ese ángel de Jehová lo ponemos sobre estos tres, ya en categoría, como aparece aquí, ¿verdad? En esa figura, ¿verdad? Ahí aparecen, ¿verdad? Fueron creados en el tercer cielo para ministrar en el reino de Dios. El ángel del Señor gobernando a tres arcángeles que tienen a su cargo, ¿verdad? Digamos, podríamos decir, la totalidad de los ángeles de Dios. Ya, esto ya, que no creo que sea coincidencia, con la expresión que aparece en el libro de Apocalipsis de Lucifer, del dragón. Se dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa es la expresión que aparece en el libro de Apocalipsis, indicando que el diablo en su rebelión, ¿verdad?, hizo caer o llevó consigo a una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Esto coincide con este esquema que hemos hecho, ¿verdad? Gabriel, Miguel y Luciel tendrían un tercio de la totalidad de los ángeles creados en un principio, y cuando Lucifer se revela en los cielos, lleva consigo un tercio de los ángeles, ¿ya? Entonces podríamos decir, los ángeles caídos representan un tercio del total de los ángeles que fueron creados en un momento. Recuerden, los ángeles son seres creados, tuvieron un día en que fueron creados en los cielos, todos de una vez. Ya, otra cosa que Jesús mismo nos dice de los ángeles es que no se casan ni se dan en casamiento, en el sentido de que no tienen descendencia, ya no hay hijos ángeles, ya son asexuados, ¿verdad? No tienen relaciones sexuales, no hay ángeles, no hay ángelos y ángelas, ¿ya? Son ángeles, ¿verdad? No tienen no tienen, digamos, sexualidad, y tampoco tienen descendencia, ¿ya? En ese sentido. Entonces, son las características principales que vemos en la Escritura acerca de los ángeles, ¿ya? Estos son los nombres que tenemos para asignarles. Vamos a ver distinciones, en primer lugar. Hay que hacer estas distinciones, es necesario hacer estas distinciones, ¿ya? No sé si hay consultas, mi hermana Ruth está levantando la mano, me parece. O se le pasó a levantar. En todo caso, quería preguntarte, parece que hay gente que decía antiguamente, no sé si ahora igual pensarán algunas personas, que ángeles bebés o ángeles niños, una cosa así. Ah, claro, no, es una tradición, es que eso viene de una tradición que viene digamos, de la Iglesia Católica medieval, que hablaban de que los bebés cuando morían se convertían en ángeles. Ya es algo que pertenece a una creencia popular,
Ya no es que la Iglesia Católica lo diga, ya, para que cuando peleen con un católico no le saquen eso en cara, porque no, de verdad, no está escrito, digamos, no es ninguna bula papal ni nada de eso, es solo creencia popular. Ya, entonces es solo eso, es como el limbo. Ya no sé si ustedes han escuchado del limbo, que también se supone que era un lugar donde iban los bebés cuando morían, y no iban ni al purgatorio, ni al cielo, ni al infierno, sino que iban al limbo. El limbo tampoco es una doctrina oficial católica, sino que es creencia popular. ¿Ya? Dentro de los católicos hay una creencia popular acerca del limbo. Creo que el papa anterior a este dijo que no existía de plano, ya, pero no es como el purgatorio, por ejemplo. El purgatorio no se lo pueden sacar de encima a los católicos porque es una creencia oficial, ya es algo que está ya escrito ahí y no pueden sacárselo de encima. Bueno, Ya, de pero hecho, también, ¿sí? Francisco, disculpa, que igual, bueno, aparte de eso, hay una oración con respecto al ángel de la guarda también de los católicos. Ah, sí. Sí, no, sí, eso se da. Se da, digamos, en la creencia popular católica, ¿ya? Yo hacía siempre esa oración cuando niño, ¿verdad? Mi abuela me la enseñó. Y pedíamos al ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Entonces hay todas estas cosas que parecen sutiles, parecen como bien inofensivas, sin embargo nos hacen pedir intercesión, nos hacen pedir directamente a los ángeles, lo cual está totalmente prohibido en la Escritura. ¿Ya? Los ángeles, cuando los estudiamos, corremos el peligro que corrió Juan. Ya ustedes se acuerdan, en el Apocalipsis vino un ángel y le mostró las revelaciones a Juan, y Juan cayó rendido a los pies del ángel, ¿se acuerdan? Y eso que estamos hablando de Juan, ya estamos hablando del discípulo, uno de los que, ¿verdad?, que más firmes en su fe. Sin embargo, al ver ya la majestuosidad de todo lo que había ahí, cae rendido a los pies del ángel. Y el ángel lo levanta, ¿verdad? Y le dice, no te arrodilles delante de mí, soy un servidor tal como tú, a Dios debes adorar. Entonces siempre existe ese peligro de querer quizá tener algún contacto con el ángel o pedirle algo al ángel, o no, los ángeles son servidores. Y vamos a ver que en categoría espiritual los hijos de Dios ya superan por mucho a los ángeles. Ya eso también vamos a hacer la distinción, ya para que no estemos intentando pedirle favor a un ángel o orar a un ángel, ya lo cual está totalmente prohibido en la Escritura. Ya podemos tener por cierto que cuando oremos a un ángel, no va a ser un ángel de Dios el que nos va a responder, ya, y lo más peligroso es que puede que otro ángel sí nos responda. Ya, entonces no intentemos hacer esa clase de conexiones que no debemos en la Escritura, ya, aunque sea orando el ángel de la guarda que parece tan inocente. ¿Ya? Pero son, como les digo, todas creencias populares, ya que se dan ahí en un contexto más católico. Se decía que los bebés que morían eran ángeles y todo eso. Entonces, en las distinciones que vamos a hacer, la primera distinción así radical es que no son como Cristo, los ángeles no están al nivel de Jesús, ya que fue uno de los temas que lleva adelante el autor de Hebreos. Hebreos se dispone, o uno de los propósitos del libro de Hebreos es mostrar la superioridad de Cristo sobre todo lo que había en ese tiempo, sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre los sacerdocios que existían, etc. Muestra la superioridad de Cristo sobre todo eso, y muestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque en la espiritualidad judía se le da a los ángeles, ¿verdad?, un rango, un honor muy alto, pero aquí el autor de Hebreos dice, Cristo no tiene nada que ver con los ángeles, o sea, los ángeles son criaturas, Cristo es muy superior, ¿verdad? Él viene de Dios, no es un ser creado, es hecho tanto superior a los ángeles, dice ahí Hebreos 1, 4 y 5.
cuanto heredé más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. O sea, la relación de paternidad Dios no tiene con un ángel. Eso es lo que está diciendo Hebreos y es su argumento. No vemos, dice el autor de Hebreos, en las escrituras que Dios se relacione como un padre con algún ángel. Ya, los ángeles son servidores, no hijos. Ya, y ahí hay una clara distinción muy fuerte, ¿verdad? Los ángeles son servidores y nunca Dios se ha relacionado con un ángel como hijo. Nunca le ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tampoco le ha dicho, él me será mi padre y tú me serás un hijo, ¿verdad? Estos son dos expresiones, digamos, que anuncian al Mesías en el Antiguo Testamento. Ya dos expresiones mesiánicas se le llama, ¿verdad? Que anuncian a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel superior a los servidores, aquel superior a los ángeles. Ya el autor de Hebreos también le llama siervo a Moisés. Es decir, Moisés y los ángeles son siervos, Cristo Jesús es el Hijo, como hijo sobre su casa. Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para anunciar lo que había de venir, pero Cristo como hijo sobre su casa. O sea, el autor de Hebreos quiere que tengamos la figura del siervo y el hijo. Ya tengan ustedes también esta figura mental, ¿verdad? Como el empleado de la casa y el hijo de la casa, ¿verdad? ¿Quién tiene más autoridad, digamos, dentro de la casa? ¿Verdad? El empleado o el hijo. El empleado se manda un condoro, ya el hijo, por más condoro que se mande, no lo van a echar de la casa tan fácilmente, por lo menos, ¿verdad? Porque es el heredero. Pablo también da este argumento. El hijo, aunque es niño, es heredero de todo. Entonces, el hijo es el dueño de casa, ¿verdad? A quien le pertenece todo. Sin embargo, los ángeles son como empleados en la casa, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre los ángeles y el Hijo de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Verdad, Hebreos? No hay comparación, dice el autor de Hebreos. No podemos comparar a los ángeles con el Hijo de Dios. Los ángeles fueron creados para el Hijo de Dios. Ya eso lo vemos en Hebreos 1:6, ¿verdad? Dice, cuando aparece el Hijo de Dios, se le da una orden a los ángeles. Y la orden que los ángeles reciben es, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es la orden que ellos tienen, ¿verdad? Servir al Hijo en el reino del cielo, servir a Cristo. Ellos son servidores en el reino de Dios y se tienen que sujetar a un rey. Y este rey es Cristo. Ya se sujetan a Cristo, el rey del reino del cielo. Ya, entonces los ángeles fueron creados, Dios los crea para ministrar a Cristo en primer lugar, fueron creados para Él. Ya, otra distinción importante, que no son como el Espíritu Santo. Ya, Hebreos 1:7, vamos a hacer esta distinción que es muy importante porque muchas veces se nos confunde. ¿Ya? Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Cuando vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también manifestaciones de viento y fuego, ya la Biblia está hablando de ángeles, o sea, son representación de los ángeles. Los vemos, por ejemplo, en una columna de nube y en una columna de fuego acompañando al pueblo de Israel por el desierto. Lo vemos en una zarza ardiendo en el monte, llamando a Moisés para darle su misión. Los vemos como un viento poderoso que divide las aguas cuando el pueblo de Israel tiene que arrancar, digamos, de los egipcios que los persiguen. Todas estas manifestaciones, especialmente con el viento y con el fuego, tienen que ver con ángeles. Ya, él hace a sus ángeles vientos. Ya la palabra que aparece ahí en Hebreos 1:7 también tiene que ver, el juego de palabras es ángeles espíritus. Ya, espíritus como en el sentido de viento.
el que hace a sus ángeles, digamos, espíritu, y a sus ministros llama de fuego. Los ministros son los servidores de Dios son los ángeles que se manifiestan muchas veces como viento o como fuego. ¿Les parece conocida la expresión viento y fuego en alguna parte del Nuevo Testamento? ¿Dónde tenemos viento y fuego juntos en el Nuevo Testamento? A ver a quién se le... ¿Qué imagen tenemos en el Nuevo Testamento de viento y fuego en una sola, digamos, oportunidad? ¿Alguien, cualquiera nomás? En Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. En el libro de los Hechos. Hechos 2. Muy bien, ¿verdad? Ahí en Pentecostés, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué vemos cuando viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es visible, ¿ya? El Espíritu Santo no lo podemos ver. El Espíritu Santo viene al templo, viene al espíritu de los creyentes. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino acompañado con dos manifestaciones físicas. Y precisamente estas dos manifestaciones físicas fueron viento y fuego, ¿ya? Vino, dice la Escritura, como un gran viento recio. Dice que se metió, no sé, me imagino yo que por las ventanas, ¿verdad?, del segundo piso, estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y dice que se metió un viento tan fuerte que llamó la atención de todos los que estaban alrededor. O sea, hizo este movimiento de aire, produjo un sonido que llamó la atención a muchas cuadras, ya tanto que se agolparon muchos en la casa para ver qué sucedía. Y este viento recio fue acompañado por lenguas como de fuego que se asentaron en la cabeza de cada uno de los que estaban ahí reunidos. Entonces, estas manifestaciones físicas ya no son el Espíritu Santo en sí. Muchas veces nosotros le decimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, viento, le decimos fuego, pero el viento y el fuego son las manifestaciones de los ángeles que acompañan al Espíritu Santo. ¿Ya? Los ángeles acompañan la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su Señor, ¿ya? El Espíritu Santo, al ser el Espíritu de Dios, es quien les ordena, quien los guía, y ellos se ponen y se cuadran delante del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo fue enviado a Pentecostés, los ángeles fueron con ellos, y los ángeles son la manifestación del viento recio y de las lenguas de fuego que se pudieron ver en la cabeza de los apóstoles. Ya, el viento y el fuego son manifestaciones ya de la presencia de ángeles. Ya, lo vemos así en toda la Escritura. Ya, por eso ahí aparece el texto Hechos 2:3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y está muy relacionado este texto con Hechos 1:8. Ya, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a asociar, ya que estamos haciendo distinciones, ahora vamos a hacer una asociación que muchas veces no hacemos, de los ángeles con el poder de Dios. Ya, muchas veces cuando la Biblia habla de poder de Dios, no se está refiriendo a un poder mágico, ¿verdad?, ni a un poder etéreo, ni a un poder, digamos, impersonal, sino se está refiriendo específicamente a la acción de ángeles. Ya, cuando se habla muchas veces del poder de Dios, se está hablando de acción de sus ministros, ¿verdad?, del poder. Ya, esto lo podemos entender, por ejemplo, cuando hablamos del poder de un gobierno. Ya, cuando un presidente dice, por ejemplo, no, vamos a aplicar todo el poder que esté en nuestras manos, todo el poder del gobierno va a ser, digamos, puesto en ese lugar. ¿Qué se imaginan ustedes? Ya, que se imaginan que el presidente va a ser así como los monos animados, ¿verdad? Y va a tirar un poder a ese lugar. Ya va como Goku, ¿verdad?, cuando tira poderes. No, significa que va a enviar a sus ejércitos. Eso quiere decir, cuando el gobierno dice vamos a usar todo el poder
¿verdad? Para luchar contra eso, ellos mandan sus ejércitos, mandan, ¿verdad? A las Fuerzas Armadas a ese lugar. De la misma manera, muchas veces cuando se habla del poder de Dios, se habla de acción del ejército de Dios, de las huestes de Dios. En el Antiguo Testamento aparece mucho la expresión Jehová de las huestes, ¿ya? O Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Hablándonos de un ejército preparado para la batalla, para la lucha, de poder, ¿ya? Y muchas veces este poder se refiere a ángeles. Recuerden una expresión de Jesús a Pedro. ¿Ya se acuerdan cuando Pedro quiso defender a Jesús? Cuando estaban en el huerto en Getsemaní y vienen a arrestar a Jesús, y Pedro saca la espada y le lanza a la cabeza. Pedro no quería cortarle la oreja a Malco, quería cortarle la cabeza. Ya se le fue con todo a la cabeza. El soldado, ¿verdad?, reaccionó, tuvo que haberse corrido, le pasó a llevar la oreja. Y Jesús le dice algo muy revelador. Le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que si yo orara a mi Padre, Él no enviaría más de 12 legiones de ángeles? O sea, se ve que Jesús, cuando hablaba del poder de su Padre, que estaba disponible para Él está pensando en ángeles. Hay ángeles que acompañan el ministerio de Jesús, y las demostraciones de poder que se ven alrededor del ministerio de Cristo, ¿verdad? Podemos ver que son los ángeles que acompañan a Jesús. Ya la mayoría de los milagros, ¿verdad?, se pueden entender cuando metemos en la ecuación al ministerio de los ángeles. Como les dije, si sacamos de la ecuación a los ángeles, nos quedan muchos vacíos en la escritura, pero cuando los consideramos, entonces se nos hace muy comprensibles ciertas partes de la escritura. Alguno puede decir: ¿cómo es posible que Jesús haya caminado sobre las aguas? ¿Verdad? No era él carne, ¿verdad? Entonces, si Jesús era un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene mayor densidad que el agua. Si nosotros caemos en agua, nos vamos a hundir, ¿verdad? Eso es una realidad física, ¿verdad? Es algo que no puede. Entonces, muchos descartan que Jesús haya caminado por el agua, porque dicen es físicamente imposible, ¿verdad? Entonces, como les dije, algunos toman esos pasajes sobrenaturales y los alegorizan. Y la verdad es que dicen: no, es que la verdad es que el evangelista quiso mostrarnos que Jesús caminaba por el agua y nos contó esa historia para decirnos o contarnos que Jesús tiene el poder sobre la tormenta, o que Él está sobre las circunstancias de este mundo, etcétera. Era lo que el evangelista quería comunicar, por eso él escribió eso, pero no es que haya sido verdad, ¿ya? Mucha de la teología de hoy en día enseña de esa manera, ¿ya? Alegoriza las partes de la sobrenaturalidad para decir que eso fue un recurso retórico del evangelista, ¿verdad? Que él puso a Jesús caminando sobre el agua, pero que no fue un hecho histórico, ¿ya? Eso viene, digamos, de la teología ahí racionalista, ya principalmente ahí del siglo XIX. Entonces, no, nosotros ya vimos cómo nuestra mirada de la Biblia, cómo íbamos a mirar la Biblia. Nosotros creemos que lo que la Biblia dice es real, ¿verdad? Es así. Si la Escritura nos dice que Jesús caminó por el agua, ¿qué vamos a creer nosotros? Que sí, que Jesús sí caminó por el agua, ¿verdad? No es un recurso retórico. Jesús caminó por el agua, ¿verdad? Entonces alguien puede decir: pero eso es imposible. No, no es imposible. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo ministrado por 12 legiones de ángeles. ¿Ya? La legión es un número legión es una palabra que toma prestada la Biblia de los romanos. Los romanos usaban la expresión legión para referirse a una cantidad muy grande de soldados, no recuerdo la cifra ahora, pero 12 legiones es una muy grande cantidad de soldados. Y si Jesús habla de 12 legiones que están a su disposición, es porque estas 12 legiones lo más probable es que lo acompañaron durante todo su ministerio público. Por eso nunca podían arrestar a Jesús. Muchas ocasiones dice, tomaron piedras para lanzárselas y Jesús pasó en medio de ellos.
¿verdad? O sea, nada le iba a ocurrir. Habían muchos ángeles a su alrededor que estaban obrando a su favor. Vemos que Jesús manda a Pedro en una ocasión a sacar una moneda de la boca de un pez, ¿se recuerdan? Entonces también Jesús manda a Pedro y le dice, Pedro, anda, toma una caña, saca un pez y saca la didracma que hay en su boca, ¿verdad? Los 2 dracmas que tenían que pagar, un estatero, y paga por ti y por mí. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Cuando Jesús da esa orden, entonces los ángeles, el mundo espiritual se mueve, ¿verdad? Y el ángel va y prepara todo para que Pedro saque un pez con una moneda en la boca, ¿verdad? Que también físicamente es imposible. En el mundo físico es imposible, pero la Biblia nos está revelando que detrás de este mundo físico hay un mundo espiritual, ¿verdad? Hay ángeles que se mueven, hay ángeles que hacen cosas, hay ángeles que responden oraciones, que cuando Jesús ordena algo, hay seres espirituales que van y lo ejecutan. ¿Se acuerdan la expresión de este funcionario de Roma que va a pedir a Jesús por su siervo? ¿Verdad? Y él dice, ¿verdad? Él dice algo que a Jesús mismo lo sorprende. Él dice, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre bajo autoridad, ¿verdad? Y yo le digo a este, haz esto y lo hace. Entonces, él le dijo, así que solamente di la palabra. Y yo sé que si tú dices la palabra, algo se va a mover y algo te va a obedecer de la misma manera en que yo con mis súbditos. Entonces a Jesús le sorprendió, le maravilló la visión que tenía este centurión con respecto a él. Entonces, eso es lo que resume el ministerio de Jesús. Jesús por eso tenía ese poder, él hablaba algo y eso se hacía. Cuando él decía, vayan y desaten el pollino, y si alguien les pregunta, entonces díganle, el maestro lo necesita, está hablando con una confianza como si él dominara todas las situaciones, ¿verdad? Y puede hablar de esta manera porque Jesús era consciente del poder que lo acompañaba. Había un poder para sanar, la Escritura dice, el poder para sanar estaba con él. Había un poder donde él podía calmar la tormenta en un momento. Había un poder donde él podía hablar la palabra y sanar a alguien a distancia. Había un poder que le acompañaba, ¿verdad? Un poder que maravillaba a los que estaban alrededor de él. Un poder donde él podía tomar una pieza de pan y alimentar a 5.000 personas. Entonces son poderes, ¿verdad? Poderes que acompañan al ministerio público de Jesús. Y Jesús era un hombre, ¿ya? Y esto hay que recalcarlo, Jesús no era un superhombre, Jesús era un hombre. La Escritura no nos dice que Jesús, ¿verdad? Siendo Dios se hizo un superhombre, ¿verdad? Jesús dice, la Escritura dice, Jesús siendo Dios se hizo hombre. Es decir, él tenía las mismas limitaciones nuestras. La diferencia, que el poder de Dios lo acompañaba de una manera fenomenal. ¿Ya? Lo acompañaba. Y ese poder, no estamos hablando de un poder mágico ni un poder etéreo, sino de la presencia, del ministerio de los ángeles alrededor de Cristo. Ya, esto es muy importante, tener esta asociación, porque de esta manera también explicamos la diferencia de poder entre los creyentes. Todos nosotros los creyentes tenemos la misma autoridad dada por Dios. Ya se nos ha dado autoridad, es decir, se nos ha dado autorización de hablar en nombre de Jesús, ¿verdad? De ejecutar el ministerio de la reconciliación, se nos ha dado autoridad de echar fuera a los demonios, de sanar los enfermos, se nos ha dado autoridad. Pero si bien todos los creyentes tienen la misma autoridad, no todos, ¿verdad?, manejan el mismo poder. Y hay algunos creyentes que vemos que la vida de fe se les vuelve cuesta arriba terriblemente, ¿ya? Y que parece que cada cosa que emprenden fracasan y andan de tumbo en tumbo. Y vemos otros creyentes que avanzan como si fueran, ¿verdad?, como si tuvieran cohetes puestos, ¿verdad?, y avanzan y crecen y se desarrollan, ¿verdad? Y vuelan ahí, ¿verdad? Y tienen revelaciones y oran por gente y esta se sana, etcétera, ¿verdad? Que tienen un ministerio fructífero y podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Ya? Créanme que la diferencia no es solo
una diferencia humana, una diferencia en cuanto solo a carácter, una diferencia en cuanto a ADN, no sé, a cosas humanas. Mucha de esa diferencia es diferencia de poder. Es decir, cuántos ángeles sustentan a este creyente y cuántos ángeles sustentan a este otro creyente. ¿Ya? Y los ángeles tienen directa relación con nuestro involucramiento en el servicio al Señor, con nuestra vida de oración, etcétera. Tiene que ver con eso. Entonces, conociendo esta realidad, nosotros podemos entonces disponernos a crecer también en esta área, a pedir poder al Señor y a disponernos a que los ángeles nos acompañen de la misma manera en que acompañaron a Jesús, de la misma manera en que acompañaron a sus discípulos. ¿Se recuerdan cuando Pedro es puesto bajo cárcel y la iglesia dice que hacía oración por él y finalmente Pedro es liberado por un ángel y Pedro llega a la casa y Rode, ¿se acuerdan? Una muchacha salió a recibirlo, no le abrió porque tuvo miedo, porque vio a Pedro y se supone que Pedro estaba preso. Entra en la casa y le dice a todos los que están reunidos, Pedro está en la puerta. Y los que están ahí reunidos orando dicen, no puede ser, Pedro está preso, tiene que ser su ángel, le dijeron. Entonces, estos pequeños detalles de la Escritura, ¿verdad? Esta sola expresión de decir, debe ser su ángel, nos da a entender que la iglesia primitiva creía que habían ángeles designados a cada creyente. ¿Ya? Y eso es lo que la Biblia en general nos muestra. Hay ángeles destinados para cierto creyente que lo acompañan durante toda su vida. Es decir, existen ángeles que protegen en general, digamos, a la iglesia y a los creyentes en general, pero hay ángeles que se dan específicamente a cada creyente. Podríamos decir, si tú estás involucrado en el reino de Dios, Dios ha designado para ti ángeles que te acompañan, ¿verdad? Y que van contigo. Entonces, esos ángeles, la pega que van a tener va a depender de cuánto nosotros también nos involucremos en la misión, ¿verdad? A veces le digo, debe ser refome para un ángel, ¿verdad? Estar con un creyente que no hace nada por Cristo, o sea, que no se involucra en ninguna cosa, que no se desafía nada. Entonces, a veces le digo que la pega de ese ángel será cuidarlo, que no lo atropellen, no sé, avisarle de algo, ¿verdad? Pero va a tener muy poca acción ese ángel en general, acompañando a un creyente perezoso, no sé, que nunca se desafía en nada, nunca tiene metas, digamos, más grandes. Entonces nosotros nos podemos poner metas más allá de nuestras fuerzas, porque Dios nos prometió fuerzas, ya Dios nos prometió poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense esa expresión. El poder no es el Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Ya son dos cosas distintas. Jesús está diciendo, cuando el Espíritu Santo les llene, es decir, cuando el Espíritu Santo venga a morar dentro de ustedes, vendrá acompañado con poder, ¿verdad? Y ese poder son principalmente la acción de sus servidores, la acción de sus ángeles. Cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, hay ángeles que se ponen a su lado y hay ángeles que están dispuestos para servir y ministrar, dice la Escritura. Esa es la expresión que usa la Escritura, espíritus ministradores, ¿verdad? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿verdad? Entonces tienen ustedes ángeles. Ya, funciones de los ángeles, pasemos al punto 4. Hay diversas funciones, algunos ayudan a los santos, otros castigan, algunos tienen el ministerio de cuidar el granero, el trigo que se guarda en el granero, y otros tienen la misión de quemar la paja en el fuego, ¿verdad? Cuando Jesús habló del bautismo, habló de que su bautismo era en Espíritu Santo y fuego. Ya dice la Escritura ahí, dice, él
¿verdad? Perdón, Juan el Bautista, cuando habla de Jesús, dice, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, y guardará el trigo en su granero y quemará el fuego en fuego que no puede apagarse. Entonces hay bautismo en Espíritu Santo, que es el trigo en el granero, y hay bautismo en fuego, ¿verdad? Que es la paja, que no es el trigo, ¿verdad? Que habla de los no creyentes, que habla de aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, que resucitarán finalmente para ser arrojados al fuego, a un fuego que no puede ser apagado. Entonces, cuando Cristo viene, los seres humanos son bautizados en el Espíritu Santo o son bautizados en el fuego, o van al reino de los cielos y se guardan en la casa de Dios, o van a o se queman como paja. Ya es esta ilustración que da Juan el Bautista. Entonces hay ángeles que están encargados de ayudar a los creyentes, y hay otros ángeles encargados de ejecutar juicio. En Apocalipsis vemos nuevamente a los ángeles en acción. Vemos incluso un pasaje ahí donde hay cierta cantidad de ángeles que dice que están preparados para ese día y esa hora para cumplir su ministerio. Es decir, tienen diversas funciones, tanto para proteger, tanto para ministrar y ayudar a los creyentes, como para ejecutar castigo o ejecutar juicio. Ya son los ángeles de Dios, ya sus ministros. En el Antiguo Testamento ya vimos que ellos mediaron la ley, ya esos versículos ya los leímos cuando hablamos de la mediación de la ley y la mediación del Evangelio. Guiaron y protegieron a Israel en nube y fuego. Se presentaron en forma humana. Génesis 18, ¿se acuerdan? Que los recibe Abraham, come con ellos, les da de comer. El ángel de Jehová se queda para oír lo que Abraham tiene que decir. Abraham intercede delante del ángel de Jehová y el ángel de Jehová libera a Lot, ya del castigo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y administraban las bendiciones y las maldiciones de Dios, ¿verdad? Que aparecen ahí en Deuteronomio 28. Todas esas maldiciones y bendiciones los ángeles las ministraban al pueblo. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, los ángeles en el Nuevo Testamento ministran a los creyentes, ya vimos ese pasaje de Hebreos 1:14, y actúan a la oración de los creyentes. Y ahí tenemos ahí el texto de Hechos capítulo 12. Ya, entonces estos ángeles, los ángeles son seres reales y son seres que nos han sido dados para servicio. Es decir, nos han sido dados como un don para que los usemos, ¿ya? En el buen sentido de la palabra. Los ángeles vienen para ministrar a los que han de heredar la salvación. Y eso es un gran poder que los creyentes recibimos de parte de Dios. Ya sería una tragedia que el Señor nos haya dado este poder y nosotros desconocerlo. Por eso es importante aprender acerca del ministerio de los ángeles, para que tengamos conciencia que nuestro poder es real, que cuando la Escritura dice ustedes tienen poder, ya no es algo, no sé, no es una palabra linda, el poder es real. Es decir, que cuando un creyente tiene ángeles que lo ministran y este creyente ora, los ángeles se mueven, ¿verdad?, en favor de esa oración. Por eso cuando ustedes van a un lugar y ustedes dicen, Señor, prepara el lugar, o van a hablar con alguien y dice, Señor, prepara esta situación, ¿verdad? ¿Ustedes qué están haciendo? Están enviando ángeles adelante de ustedes, que preparen el terreno, que les abran las puertas, ¿verdad? Que vayan y hagan cosas, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor nos entregó, nos dio, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esto nos está diciendo que la misión no se puede hacer sin poder. Ya como les digo, es una tragedia que intentemos involucrarnos en la misión del Señor sin poder, cuando Él nos dijo recibirán poder. Usen este poder, ¿verdad? Úsenlo deliberadamente, úsenlo intencionalmente y conociendo el mundo espiritual. Cuando ustedes oran en favor de otra persona, usan esta influencia, este poder que ustedes han recibido en favor de otros,
¿verdad? Hay movimiento de ángeles, ya cuando ustedes oran, ¿ya? Y eso depende mucho, como le digo, de la vida de la oración, y por eso siempre animamos a llevar una vida de oración muy activa dentro de su vida de fe, porque una vida de oración pobre va a resultar en un pobre movimiento de ángeles. Y si el movimiento de ángeles es pobre, entonces nos quedan solo nuestras fuerzas para echar adelante la máquina, para animarnos, y lo más probable es que, como les digo, se nos va a volver cuesta arriba el tema de la iglesia, el ministerio, lo que tengamos que hacer, ¿ya? Pero si ustedes oran bastante, si ustedes oran con conocimiento de la Escritura y llevan una vida de oración rica, ¿ya? Entonces el movimiento angelical va a ser abundante, y van a ver cómo es una fuerza que a ustedes los impulsa, ¿ya? Y les abre puertas, les bendice, las cosas empiezan a pasar más rápido, ¿ya? Elizabeth Vega pregunta, ¿el poder y el don es lo mismo si nosotros le pedimos a Dios? Y sí, incluso, como dice ahí Elizabeth, los dones espirituales tienen mucho que ver también con los ángeles que se asignan, ¿ya? De esa manera hay creyentes que van a ser, digamos, enviados para cierto ministerio o con ciertos dones, y esos creyentes poseen ángeles que le van a ayudar en esa área, ¿ya? Principalmente. Por eso la Escritura dice, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Ya fíjense en esa expresión, el Espíritu Santo administra los dones. Él decide, a Mauricio le voy a dar tal don espiritual, ¿verdad? Y le voy a asignar tal ángel que lo acompañe, ¿ya? Si la oración es abundante, ¿verdad? Y si disponemos nuestro corazón y nos entregamos a la tarea, al poco andar va a necesitar otro ángel que le ayude, ¿verdad? Y al poco andar va a necesitar otro y otro y otro, ¿verdad? Hasta que pueda manejar 12 legiones de ángeles como el Señor Jesús, ¿verdad? Es nuestro techo, ¿verdad? Es nuestra meta. Jesús habló de él mismo como manejando 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Pedro, ¿no crees que si yo oro al Señor, ¿verdad? No, Él no enviaría más de 12 legiones de ángeles. Y a veces con relación a la oración, yo pregunto esto muchas veces a los creyentes. Les hago esta pregunta, ¿ya? Les digo, los dones espirituales los podemos discernir ya con el tiempo. La idea es que podamos saber con el uso, con la involucración que tenemos en el ministerio, vamos sabiendo y discerniendo qué dones tenemos del Señor y los vamos desarrollando. ¿Ya? Eso es necesario que lo hagamos. Ya en la iglesia a veces ayudamos con un instrumento, ¿verdad? Tipo encuesta, ¿verdad? Para ayudar que los creyentes ahí disciernan qué dones han recibido del Señor. Sin embargo, si bien es importante conocer el don, aún más importante es tener la disposición para ministrarlo a otros. Entonces, cuando uno se convierte recién o se empieza a involucrar, uno hace de todo en primer lugar. Ya no sé si, ¿verdad? Uno hace de todo. Yo hasta me pinté la cara de blanco y hice mimo, evangelizando ahí en las plazas disfrazado de mimo. Claramente no era mi don. Ya, pero uno hace de todo en primer lugar porque no sabe dónde encaja, ¿verdad? No, y de a poco, con el uso, uno va viendo, hoy tengo más facilidad para esto se me da fácil, en esto se me abre puertas y en esto no, ¿verdad? El corazón en cierta área muchas veces, y ahí vamos discerniendo qué don puso el Señor en nosotros. Muchas veces aconsejamos a alguien y esto, ¿verdad? Ayuda a otras personas, y vemos que el Señor nos dio un don sobrenatural para aconsejar, nos dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, nos dio un nivel de generosidad que no vemos en otros, ¿verdad? Para ayudar, etc. Hay multitud de dones, y el Espíritu Santo reparte los dones en la iglesia como Él quiere, y también distribuye los ángeles para que les acompañen en la misión que deben llevar adelante. Entonces, lo que yo decía, les pregunto a veces a los hermanos, que si ustedes se fijan en la Escritura, nunca podían arrestar a Jesús. Ya Jesús les pasaba por entre medio, nunca lo arrestaban.
Pero el día que sí lo arrestaron, ¿verdad? Jesús hizo algo. O mejor dicho, Jesús no hizo algo. No sé si pueden ver ustedes o vislumbrar qué no hizo Jesús para permitir que lo arrestaran. ¿Ya? Esto se lo revela Jesús a Pedro. Cuando le dice Pedro, ¿no crees que si yo orara al Padre, no vendría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, Jesús hizo algo para que lo pudieran arrestar. Jesús no oró. Es decir, ese día, cuando lo arrestaron, Jesús no pidió ser liberado. Porque si lo hubiera pedido, ya sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad? 12 legiones de ángeles. Imaginen ustedes esos pobres soldados romanos, ¿verdad? Viniendo a arrestar a Jesús, enfrentándose a 12 legiones de ángeles. ¿Verdad? Es como el profeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes ahí, Eliseo, que venía el rey con su ejército a arrestarlo a él? Y su siervo Giezi estaba muy nervioso y muy asustado. Y en un momento, ¿verdad? El profeta dijo, oró por su siervo y le dijo, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y se abren los ojos de Giezi, y Giezi ve que antes del ejército del rey, que estaba rodeando la casa, había una multitud, ¿verdad?, de huestes, de caballos y de carros de fuego. Y eso es lo que veía el profeta. El profeta veía que estaba rodeado de ángeles del Señor. Entonces el profeta no estaba ni siquiera tranquilo, ¿verdad? Él veía las huestes del rey que venían en contra de él, y ni siquiera se asustaba porque sabía el poder, tenía conciencia de ese poder. Mis amados, que nosotros también, como creyentes de este tiempo, tengamos conciencia de este poder. Ya sepamos que Dios nos ha dado un poder real, que tenemos una responsabilidad con este poder. Ya vamos a verlo más adelante. Ya hay una gran responsabilidad que tenemos, administrar bien el poder que Dios nos dio, de no corromper el poder que se nos ha dado, porque también existe la posibilidad de hacerlo. Ya, hasta aquí entonces vamos a llegar. Hemos hablado lo general, digamos, lo superficial todavía acerca de los ángeles. Próxima semana vamos a hablar de los ángeles caídos y luego de los espíritus de seducción, y con eso ya estamos cerrando el tema de los ángeles, ya, pero nos queda todavía por ver, así que les pido repasen ya el video, los versículos. Si tienen preguntas, ¿verdad?, para la próxima clase, las hacemos y conversamos también acerca de esto. Entonces, un tema fascinante, mis amados, un tema que si lo agarramos bien firme, puede revolucionar y cambiar la forma que llevamos de vivir la fe, ¿ya? Generalmente hay un verso, ¿verdad?, donde la escritura, ¿verdad?, dice, no recuerdo ahora exactamente dónde está, pero dice, irrevocables son los dones del Señor. Así que, muy lamentablemente, si lo usamos mal, muchas veces el don no se va, y Dios nos permite seguir usándolo mal. ¿Ya? Es así como alguien que recibió el don de enseñar, el don de maestro, si se vuelve un falso maestro y empieza a enseñar herejías, lo más probable es que enseñe esas herejías con una capacidad muy alta también, ¿ya? Y es lo que vemos que ha ocurrido muchas veces. Ya maestros del evangelio que se van para otro lado y empiezan a enseñar herejías, finalmente son muy exitosos en crear sus sectas. ¿Por qué? Porque aún el don de Dios los acompaña. Ya, porque aún, ¿verdad?, esta capacidad sobrenatural que recibieron de Dios, la mal utilizan, ¿verdad? Y no es que uno la mal utilice y el Señor la quita, ¿verdad? El Señor la otorgó. El Señor otorgó un don irrevocable. Y por eso es una responsabilidad muy grande administrarlo, tenerlo y desarrollarlo correctamente, en base al amor. Los dones se desarrollan en base al amor, al prójimo, ya, a la iglesia, para edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Ya, mis amados, así que vamos a seguir con este tema próxima semana. Ya, denle vuelta ahí al tema. De todas maneras, como les digo, pueden usar otros medios para preguntar, pueden usar el mismo correo que les llega a las clases,
ahí estamos disponibles y los canales están abiertos también para poder ahí estar en contacto. Ya, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. ¿Les parece? Oremos, demos gracias y pidamos su bendición para nuestra vida de fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, por esta palabra, para que podamos comprender, Señor, el mundo espiritual, para que podamos comprender, Señor, este tema, que podamos comprender el poder que tú nos has dado, Señor, que podamos llevar un ministerio, Señor, adelante, no con nuestra fuerza, sino con el poder que proviene de ti. Padre, ayúdanos a ser conscientes del poder que hemos recibido, a usarlo deliberadamente, a usarlo con intención, Señor, para la obra de Cristo, para extender el reino de Dios en la tierra. Señor, ayúdanos a ser constantes y fervientes en la oración, Señor, pidiendo de ti los dones, pidiendo de ti el poder, pidiendo de ti, Señor, la gracia. Gracias te damos, Señor. Danos y llénanos de gratitud por conocer el mundo espiritual. Abre nuestros ojos, Señor, como a este siervo del profeta le fueron abiertos los ojos y él vio en un momento el mundo espiritual que le rodeaba y pudo comprender la paz en el corazón de Eliseo. Señor, danos esa paz también a nosotros al comprender este gran poder que nos has dado. Nos puede en este mundo amenazar a aquel que tú has escogido. Nada puede amenazar a aquel a quien tú has concedido tu poder. Señor, tú nos has dado poder para vivir la vida de fe. Nos has enviado como ovejas en medio de los lobos, pero no nos enviaste solos, nos enviaste, Señor, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y nos enviaste el poder que acompaña a ese Espíritu, Señor. Gracias te damos, bendíganos, Señor, guárdanos y llénanos de toda gracia y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga, amados.